El libro de Judas, breve pero intenso, despierta una curiosidad innegable en aquellos que indagan en el Nuevo Testamento y sus enseñanzas para la vida actual. Esta carta, ubicada casi al final de la Biblia, posee un mensaje que retumba con fuerza, advirtiendo sobre el peligro de doctrinas confusas y líderes que se desvían de la verdad. Desde el primer acercamiento, uno percibe que no se trata de un texto acomodado ni superficial, sino de una declaración ferviente para quienes desean mantenerse firmes en la fe y no dejarse arrastrar por tratados engañosos o manipulaciones. Al sumergirse en sus pocas páginas, surge la impresión de que las palabras, a pesar de ser antiguas, encierran un consejo directo y aplicable en pleno siglo XXI, con la misma relevancia que en su época de origen. Este libro, prácticamente escondido entre otros más largos, adquiere un color vibrante cuando se analizan sus implicaciones en la vida que cada persona lleva hoy, repleta de información cruzada, tentaciones y cuestionamientos espirituales que no escasean. La característica principal del libro de Judas es su llamado enfático a la cautela y a la perseverancia. En un mundo donde las voces se alzan sin cesar y surgen celebridades que presumen de iluminaciones o de revelar secretos nunca antes vistos, vale la pena prestar atención a la advertencia que centrales pasajes de esta carta nos otorgan. Hay enseñanzas que se desvían de lo esencial y pueden conducir a la perdición. Cada línea amonesta al creyente a que no baje la guardia, a que esté alerta ante las interpretaciones tramposas y las corrientes seductoras que prometen un camino fácil. Pero, también, la carta subraya un rayo de esperanza, pues reconoce que la fe genuina, acompañada de discernimiento y humildad, es más poderosa que cualquier voz distorsionada. Así, el texto se torna un faro que ilumina la ruta de quienes desean mantenerse fieles ante la confusión. Conforme se avanza en la lectura de esta carta, surge una tensión notable. Por un lado, Judas menciona ejemplos fuertes de personajes que fueron consumidos por la tentación y la hipocresía. Entre la exaltación de la fe y la contundencia de su advertencia, la narración se siente como un llamado urgente. En el presente, este espíritu de advertencia no ha perdido vigencia. La sociedad está repleta de promesas fáciles, falsos mesías de la modernidad que juran transformar la existencia con fórmulas poco comprometidas. De pronto, las palabras de hace 2 milenios chocan con la realidad actual, revelando que la condición humana persiste en sus luchas internas, siempre al borde del error, enredada en la tentación de dejarse guiar por quienes ofrecen atajos engañosos. Esta advertencia penetra la mente y despierta un ímpetu de reflexión. ¿Qué decisiones, a lo largo del día, están basadas en convicciones verdaderas y cuáles se dejan llevar por las corrientes pasajeras? El libro de Judas realza la importancia de mantenerse fiel y proteger la fe como si fuera un tesoro que se debe custodiar con recelo. Aquí se genera un vínculo con el presente. La mente está expuesta constantemente a ideologías, nuevas filosofías espirituales y, a veces, manipulaciones sutiles que erosionan los cimientos de la creencia personal. Frente a ese panorama, una lectura atenta de Judas inspira a cada persona a no descuidarse, a no dejar todo al azar ni a la conveniencia del momento. En vez de sucumbir a la pereza espiritual, la carta exhorta a construir firmeza, a desarrollar capacidad crítica y a alimentar la vida de oración. Es un llamado que resuena con intensidad en estos tiempos digitales, donde la información abunda, pero la sabiduría auténtica resulta más difícil de encontrar. La progresión de la carta intensifica su mensaje exhortando a cuidar la comunidad de creyentes, algo que puede ser transportado a la actualidad en forma de fraternidad y apoyo mutuo. Hoy, en redes virtuales y grupos con intereses comunes, surgen tendencias que pueden unir o dividir a las personas, y el conjunto de aclaraciones que brinda Judas recuerda la importancia de la unidad. No se trata de renunciar al razonamiento individual, sino de fomentar la ayuda de unos a otros para permanecer en la verdad. Por mucho que la modernidad destaque la independencia y la autosuficiencia, la comunidad sigue siendo el lugar donde la fe se fortalece y se practica con mejores resultados. Aspectos como aconsejar correctamente, advertir mutuamente sobre posibles errores y brindarnos consuelo todavía encuentran eco en Judas,
y su pertinencia llama a la reflexión de modo contundente. En medio de esta tensión, la carta incluye un clímax formidable, señalando la trágica situación de aquellos que se dejan llevar por corrientes destructivas. Ese momento cimienta la seriedad de la advertencia, presentando ejemplos que casi ensombrecen el panorama. Sin embargo, en lugar de dejarnos con un mensaje lúgubre, Judas plasma una enorme esperanza: no estamos abandonados a fuerzas caóticas. Exhorta a recordar la misericordia divina y a mostrar compasión con quienes han dado pasos en falso. Ahí radica un giro sorprendente dentro de su brevedad. La carta, aunque contundente y dura en su amonestación, empuja al lector a orar por el otro y a rescatar a aquellos que están cayendo en la confusión. Se produce un llamado conmovedor a la responsabilidad colectiva, algo muy apropiado en un mundo donde cada vez más personas se enfrentan a la soledad o al desconcierto espiritual. El impacto que genera este pasaje del Nuevo Testamento puede rastrearse, entonces, hasta nuestro presente. Por un lado, alienta la vigilancia personal para no caer en manos de maestros falsos, y por otro, nos anima a extender una mano solidaria a quienes yerran el camino. La frase que subyace es de cuidado mutuo, de advertir con amor y, a su vez, de no dejarse encandilar por falsas promesas. Mientras muchos en la actualidad experimentan incertidumbre respecto a sus creencias, la lectura de Judas echa luz sobre la necesidad de definir convicciones y, a la vez, apostar por la empatía. No basta con encerrarse en la propia búsqueda. El texto llama a proteger la fe de la comunidad como un compromiso compartido. A medida que se llega al desenlace, resulta fascinante notar cómo un escrito tan breve logra encerrar conceptos vitales para cualquier momento de la historia. La voz de Judas se fusiona con la del creyente moderno que rechaza la inercia y que decide tomar las riendas de su crecimiento espiritual. No es un mensaje que se limite a teólogos o estudiosos de la Biblia, sino que interpela a cualquiera que desee una vida de mayor integridad y calidez espiritual. Aunque escrito en un contexto cultural distinto, el libro de Judas se mantiene vigente gracias a la universalidad de sus observaciones. Hoy, como siempre, se presentan engaños y amenazas a la fe. Hoy, como siempre, la humanidad debe responder con firmeza y amor. La relevancia de Judas no radica en el miedo a lo desconocido, sino en la fortaleza que surge cuando se reconoce lo frágiles que podemos llegar a ser ante las influencias negativas. Esa dualidad entre advertencia y esperanza es quizás lo que hace que el libro de Judas conserve su poder cautivador. Cada frase susurra que existen peligros, sí, pero también existe una fuerza mayor que nos impulsa a unirnos, cuidarnos y no renunciar a la generosidad. Tal vez ahí se halle uno de los mensajes más importantes. La fe no es solamente un ámbito personal, sino un compromiso con la verdad y el bienestar de los demás. El lector no obtiene una receta simplista para sus conflictos, sino una llamada solemne a la perseverancia y a la valentía, cualidades que exigen dedicación constante. La invitación final para cualquiera que se acerque a este libro consiste en no dejarse amedrentar por su tono intenso, sino aprovecharlo como un instrumento para encender un fuego interior que anime a la acción. El libro de Judas evoca determinación, la suma de mantenerse firme, socorrer al que duda y recordar que, por encima de todo, hay un propósito divino que guía a quienes se entregan con sinceridad. En estos tiempos donde la línea entre lo auténtico y lo engañoso se hace borrosa, el llamado de Judas resuena como un eco de urgencia y esperanza. Que su advertencia, su implícito desafío a vivir en la verdad, nos motive a reflexionar sobre el rumbo que tomamos a diario y, al mismo tiempo, nos impulse con confianza a extender la mano a quienes necesitan dirección. La fe permanece viva cuando se comparte y se defiende, y el libro de Judas nos habla justamente de ello, la importancia siempre actual de proteger lo valioso y mantener la esperanza encendida. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.